Damos, por lo último, tiene que ver con estar en la presencia de Dios, con verle cara a cara. En la iglesia tenemos un hermano anciano que ya está a punto de partir, está en su agonía. Pasé a visitarlo antes de venir para acá. Y me acordaba de esto, de estar en la presencia de Dios, que un día todos partiremos. No sabemos el día de nuestra partida, pero todo un día nos presentaremos delante de Dios. Eso es una verdad, ¿cierto? Que esperamos, o espero que cada uno de los creyentes la deseen, estar con el Señor un día. Bueno, el hermano tiene más de 80 años, pero los días de nuestra vida no están contados. No sabemos, ya están contados por el Señor, pero para nosotros no lo sabemos realmente cuándo partiremos a la presencia de Dios. Pero sí debemos estar preparados para vivir para el Señor en esta vida, entregarnos a Él, cosa de que no tengamos nada más que hacer el día de nuestra muerte que morir. Como dijo Jim Elliot, un misionero que murió joven a los 20 y tantos años en el Ecuador, muerto en una tribu que se llamaba los Aucas o los Guaraníes. Él dijo: vive la vida de tal forma de que no nos quede nada más que hacer que morir en el momento de nuestra muerte. Vivir para el Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo 7. Y hoy nos corresponde ver el capítulo 6 de la confesión, que es la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos a leer el párrafo 1, pero también Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dice la Escritura: y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios, como hizo al hombre, hermano, según el texto, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces el capítulo se llama de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos a leer el párrafo 1, hermanos, de la confesión. Dice la palabra, dice la confesión: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Eso nos dice el párrafo 1 de la confesión. Vamos a ver el principio hoy, el Génesis, nuestros primeros padres, el relato de la creación y cómo Dios creó al hombre y el marco de la caída, que eso es el centro del capítulo de la confesión, la caída del hombre. Hermanos, el Génesis no es un cuento para niños, no es algo mitológico, una fábula, sino que es una verdad histórica. Es lo que aconteció en el principio, en el huerto del Edén, la creación con nuestros primeros padres, Adán y Eva. No es que simplemente, como dicen algunos liberales, sacamos enseñanzas teológicas del Génesis, sino que es un relato histórico, verídico, algo que sucedió y que es importante para nosotros porque de aquí se basan nuestras doctrinas fundamentales, la doctrina del pecado, la salvación misma, nace de la caída del hombre. Entonces son capítulos importantes para nosotros. Vamos a orar y entrar de lleno al estudio. Amado Dios, damos gracias por este tiempo de poder estudiar su palabra junto a mis hermanos. Le pido que pueda ser un tiempo de provecho, de aprendizaje. Padre, que nuestra alma sea nutrida con tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro Salvador, y en Él pedimos y oramos. Amén. Bien.
Vamos a hablar un poquito del marco de la caída, de cómo sucedió todo. Si nosotros vamos al Génesis, y vamos a pedir que alguien me ayude con estos pasajes, Génesis 2, 16 y 17, y Oseas 6, 7, manténganlo ahí. Génesis 2, 16 y 17, y Oseas, capítulo 6, verso 7. En el principio, en la creación, vamos a verlo con más detalle cuando lleguemos al capítulo 7 del pacto de Dios. Pero en el principio Dios había hecho con Adán un pacto, ¿ya? Un acuerdo. Ahora este acuerdo era unilateral, un acuerdo donde Dios pone las reglas, no es un acuerdo de partes iguales, ¿cierto? Cuando usted hace una transacción, un pacto, un acuerdo, por ejemplo, si usted vende algo, usted dice yo voy a venderte esto a cierto valor, bueno, y esa persona acuerda pagar ese valor para recibir ese beneficio, ese producto. Entonces hay un acuerdo donde ambas partes se benefician, ¿cierto? Ambas partes reciben lo que quieren, lo que necesitan en ese momento. El pacto de Dios no es así, sino que Dios es el que pone las reglas de cómo se va a relacionar con el hombre. Eso es un pacto. Dios acuerda relacionarse con el hombre de una forma, pero el que es bendecido a través de ese pacto es el hombre mismo. Y no es algo en que nosotros le damos algo a Dios a cambio, ¿cierto? Dios recibe algo, algún beneficio de nosotros, porque Dios no es bendecido por nosotros, nosotros somos bendecidos por Dios. Él pone las reglas y Él dice cómo se va a relacionar con nosotros. Entonces, ¿cuál era el pacto que Dios hizo con Adán? Bueno, un pacto que en la teología se denomina el pacto de obras. Un pacto de obras. ¿Por qué? Porque Adán tenía que obedecer lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Dios en el Génesis? Le dijo a Adán, nosotros vamos a tener comunión, tú te vas a relacionar conmigo, en otras palabras, vas a disfrutar de los beneficios del huerto de Edén, vas a disfrutar de la vida eterna, porque había sido creado recto, y donde el hombre no iba a conocer la muerte, iba a disfrutar de la justicia original, el estado en que Adán fue creado al principio, una justicia original. Si tú obedeces lo que yo te digo, ¿qué era lo que tenía que obedecer? Bueno, Adán, la ley que estaba escrita en el corazón de él, los 10 mandamientos, la ley moral que estaba escrita en el corazón del hombre, y también debía obedecer ese mandato adicional que Dios le había dado a Adán de no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Esa era la obediencia que debía rendir Adán a Dios. Leamos por favor Génesis 2, 16 y 17 y Oseas 6, 7. Amén. Amén, fuerte, hermano. Génesis capítulo 2, 16 y 7. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y Oseas 6, 7. Mas ellos con Adán pasaron el pacto, allí prevaricaron contra Dios. Amén. O sea, está refiriendo al pueblo en Oseas que dice cual Adán, así como Adán, traspasaron el pacto, rompieron el pacto. O sea, lo que me está diciendo Oseas es que lo que hizo Dios con Adán era un pacto. Un pacto. Ahora, la caída del hombre probablemente fue muy pronto a la creación. Algunos dicen horas después, días después, no sé, pero fue poco tiempo después a la creación. Pueden haber pasado días, meses, no sé. Tenemos el dato que no habían engendrado hijos aún Adán y Eva. Entonces fue una caída pronta a la creación. Y fue en ese marco de pacto. Dios había hecho este pacto con Adán y Eva y ellos rompieron este pacto. Rompieron este acuerdo que Dios les había señalado. Dice la confesión, en lo que leímos, usando a Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva. Nosotros conocemos la historia del Génesis. Y luego a través de ella seduciendo a Adán. O sea, a través de su mujer fue seducido también Adán, quien sin ninguna coacción, o sea, no había nada que lo empujara a Adán a tomar esa decisión equivocada, sino que fue por su libertad, por la libertad que Dios lo había creado, que él decidió pecar. Deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, la ley de Dios escrita en su corazón, y también el mandato adicional, o la ley positiva que se llama, cuando hay un mandato adicional, que les había sido dado al comer
del fruto prohibido. O sea, Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. ¿Y qué hicieron? Así transgredieron la ley moral de Dios. Recuerden que a pesar de que los 10 mandamientos fueron dados como ley en el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando el pueblo ya estaba en el desierto, en el libro de Éxodo, esa ley ya está escrita en nuestros corazones desde la creación. Esa ley viene en el hombre, lo que a Dios le agrada y le desagrada. Nosotros vemos que ya en el Génesis Caín sabía que matar a su hermano Abel era malo. ¿Por qué sabía? Si no estaba la ley, los 10 mandamientos, no estaba la ley moral. Bueno, porque eso está escrito en el corazón del hombre. Y eso es lo que el hombre transgrede constantemente, y lo que Adán y Eva hicieron, romper el pacto de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Y ellos decidieron pecar. Entonces fueron engañados por el diablo y transgredieron la ley de Dios. Si alguien puede leer, por favor, 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:14. Amén. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Así como la serpiente engañó a Eva. Eso es 2 Corintios, ¿verdad? Amén. 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Amén. Entonces hubo un engaño de parte de la serpiente, de Satanás. Dice Génesis 3:1-7, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Varias cosas pasaron aquí en la caída del hombre. Bueno, el hombre, las consecuencias del pecado las sabemos, cayó de su estado de justicia original. Ya el hombre no era recto, Dios es al hombre recto, dice la Biblia en Eclesiastés, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre ya no era recto para con Dios, el hombre ya estaba contaminado con el pecado, y desde ese momento quedó esclavo, subyugado al pecado. Quedó en un estado de muerte espiritual. El hombre ya no tenía sensibilidad a las cosas de Dios, y también una muerte física. El hombre iba a morir como Dios le había dado como consecuencia. También la mujer iba a sufrir dolores de parto, iba a tener un aumento en el dolor, en el parto, en sus preñeces, y también la tierra iba a ser afectada por el pecado, porque no solamente el hombre fue afectado, sino la creación también fue afectada, y la tierra se debilitó, la tierra ya no iba a dar el fruto que antes daba antes de la caída. Y le iba a costar al hombre, con el sudor de su frente, ganarse el pan, ganarse la comida, ganarse el alimento, el fruto de la tierra. Entonces, hermanos, hay varias consecuencias. Por ejemplo, en la vida del hombre podemos ver también que por primera vez sintió miedo, sintió temor. El hombre antes no había sentido temor. Eso es consecuencia del pecado. Vergüenza fue la consecuencia del pecado, y lo llevó a esconderse de Dios. Consecuencias del pecado. Supieron que estaban desnudos, pérdida de la pureza. Todo eso, hermanos, fue consecuencia de la caída. Entonces esa caída afectó todo nuestro ser. Afectó totalmente nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestro corazón, todos los afectos en el hombre fueron contaminados. Por eso se le denomina la caída, o al estado del hombre posterior a la caída, la depravación total del hombre. El hombre fue corrompido totalmente. Y la depravación total no significa que el hombre es capaz de hacer todas las depravaciones posibles, porque sabemos que dentro de las personas no creyentes hay personas que moralmente se comportan bien, son correctas. Pero la depravación total quiere decir
que todo el ser del hombre fue contaminado. Totalmente el hombre fue depravado. Tanto su intelecto, como sus afectos, como su cuerpo, todo. El hombre está contaminado por el pecado. El corazón, por eso dice la Biblia que engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿De dónde procede esa naturaleza pecaminosa? La vamos a ver después, a través de el hombre, de la concepción, de la reproducción humana. Dice la confesión también en el párrafo 1, lo cual agradó a Dios permitir, ojo, esto estaba aún dentro del plan de Dios, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado o decretado, con el propósito de que fuera para su propia gloria. Entonces Dios dejó, sabemos, decidir al hombre. El hombre fue creado en un estado de libertad en el jardín del Edén, y ellos decidieron pecar y caer de ese estado de perfección, de ese estado de justicia original. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, porque estaba así decretado delante de la fundación del mundo. Recuerden que todas las cosas están decretadas delante de la fundación del mundo. Nosotros, los creyentes, estamos elegidos delante de la fundación del mundo. Cristo, dice la Biblia, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser entregado por nosotros. O sea, Dios desde antes de la fundación del mundo decretó también lo que ha de acontecer, y dentro de ese decreto estaba también la caída del hombre. Sin Dios tener relación con el pecado, sin Dios ser culpable del pecado, Él había establecido lo que ha de acontecer, y de esa forma en que sucedieron las cosas, en la forma en que le iba a traer más gloria a Dios. Porque finalmente Él decretó todo para su gloria, y así va cumpliendo sus propósitos. Entonces Dios, antes de crear todo, había destinado un plan eterno. De hecho, nosotros sabemos lo que va a acontecer al final, ¿cierto? No todos los detalles, pero sí sabemos más o menos qué va a pasar al final de los tiempos, porque Dios ya tiene establecido eso y está en su palabra. Está establecido así. Entonces, ¿qué fue ese primer pecado? Bueno, fue la transgresión a la ley de Dios. El hombre transgredió los mandamientos de Dios. La ley moral, como dijimos, y el mandato que Dios le había dado de no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Entonces, pecado, hermanos, es cualquier transgresión a la ley de Dios. Cada vez que nosotros transgredimos la ley de Dios, el mandato de Dios, estamos pecando, estamos fallando. Párrafo 2 de la confesión. Yo creo que hoy podemos llegar hasta el 3 quizás. Párrafo 2 dice: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. O sea, Adán y Eva cayeron de ese estado que Dios los creó y entraron a un estado de pecado, un estado distinto. Ya el hombre no era el mismo en cuanto a su naturaleza, en cuanto a cómo Dios lo había creado. Entraron a un estado de corrupción al romper el pacto que había hecho Dios con ellos, y perdieron todos los beneficios, las bendiciones del mismo Dios, la comunión con Dios. Hermano, el hombre la perdió, se alejó él mismo de la presencia de Dios y fue echado del huerto del Edén. El hombre ya no podía tener comunión con Dios porque Dios no puede tolerar ni ver el pecado. Y las consecuencias de ese pecado fueron terribles para la raza humana. Y uno dice, ¿por qué? Si Adán pecó, nosotros también recibimos las consecuencias. Bueno, porque era un pacto donde Adán representaba a la humanidad. No era un pacto de Dios simplemente con Adán. Era un pacto de Dios con Adán y toda la posteridad y toda la descendencia que venía con Adán. Adán y todos nosotros. O sea, Adán es nuestro representante en el pacto de obras. Adán representaba a la humanidad, a todos nosotros. Por favor, si alguien puede leer Romanos capítulo 5, versículos 12, 15, 18 y 19. Romanos 5, verso 12, 15, 18 y 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 15, 18 y 19. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más
muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. ¿Se da cuenta el contraste que va haciendo la comparación, que va haciendo más bien Romanos 5? O sea, dice que por Adán, por un hombre entró el pecado, todos los hombres, y todos mueren porque todos pecaron. Ahora, nosotros pecamos porque somos pecadores. No pecamos, pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. ¿Se entiende? Pero no es cuando tú pecas, cuando un niño peca por primera vez se convierte en pecador. Él es pecador, por eso peca. Él es pecador por naturaleza. Desde el vientre de su madre fue concebido en pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es traspasada esa naturaleza pecaminosa? Bueno, en la concepción. Como dice la confesión más adelante, en la generación ordinaria. Cuando un hombre es generado, es concebido con padre y madre, en ese momento su alma, ¿cierto?, nace pecador. Viene en sus genes esa naturaleza de Adán, porque Adán nos representaba a todos nosotros. De ahí en adelante, nosotros vemos que el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. El hombre está con naturaleza caída, pecaminosa, corrompido por su pecado. Entonces, en ese pacto de obras, todos pecamos. De hecho, todos los hombres, hermanos, están en un pacto, están dentro de un pacto. Todos los hombres sin Cristo están en ese pacto de obras que Adán representa. Entonces, en Adán, dice la Biblia, todos pecamos. En Adán todos estamos condenados. El hombre está condenado por la naturaleza pecaminosa de Adán, porque es pecador. ¿Y qué le exige Dios al hombre para que pueda ser salvo, para que pueda mantener una comunión con Dios por sus obras? Bueno, que Él sea obediente, que Él sea perfecto desde su nacimiento hasta su muerte. Y el hombre no puede cumplir eso. Es por eso que necesita un Salvador. Y es por eso que mismo Génesis 3, cuando Dios maldice a la serpiente, promete un pacto de gracia. Ahora ya no un pacto de obras, sino el pacto de gracia, un pacto incondicional. Un pacto que no está condicionado por las obras de los hombres, por la obediencia del hombre. Porque Dios sabía que el hombre no podía obedecer, porque había caído, había pecado. Y Dios dice que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a herir a la serpiente en la cabeza y este le heriría en el calcañar. Y sabemos que ese descendiente de la mujer se va revelando en la Escritura hasta que llegamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de ese pacto. Por eso Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En Adán, que era nuestro representante, todos pecamos, pero en Cristo, que es nuestro representante en el pacto de gracia, todos somos vivificados, dice Romanos. Lo leía la hermana, la redención entró por un hombre, pero por otro hombre, Jesucristo, está la vida. Y Él nos representa en el pacto de gracia. Entonces, el hombre o está en el pacto de obras, donde todos mueren, todos pecan, o en el pacto de gracia con Cristo. ¿Dónde estamos nosotros los creyentes? En el pacto. ¿Y cuándo recordamos ese pacto? Bueno, cada día del Señor, en la cena del Señor, recordamos el pacto hecho en su sangre, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Adán era nuestro representante. Y en Adán todos pecamos. Es por eso que tenemos la necesidad de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Párrafo 3. Dice el párrafo, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Esto es lo que les señalaba recién, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere.
Entonces, Dios le había dado a Adán esa responsabilidad de gobernar la tierra, de administrar las cosas que Dios le había dado, pero también él era el representante de la humanidad. Si Adán hubiera obedecido el pacto de Dios, entonces todos hubiéramos obedecido con él, todos hubiéramos vivido con él, hubiéramos disfrutado de las bendiciones de Dios con él. Pero si él pecaba, todos con él pecábamos. Entonces la muerte es consecuencia también del pecado de Adán, por eso morimos. Entonces cuando nosotros vemos la muerte, cuando, como les contaba, viendo a este hermano que estaba a punto de partir, quizás en cosa de horas o días, vemos la consecuencia del pecado, esto que es la muerte, la separación, pero también vemos la obra redentora de Cristo, al saber que el cristiano al morir va a la presencia del Señor, va a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque un día creímos en Cristo y estamos en Cristo siendo representados en ese pacto de gracia. Él nos da salvación, que a pesar de que sufrimos aún las consecuencias de la muerte, las consecuencias del pecado a través de la muerte, también para el creyente la muerte es vida eterna. O sea, vamos a vivir eternamente. Entonces el pecado y su culpa, la culpa del pecado nos fue imputada, nos fue dada mediante la generación ordinaria, o sea, mediante la concepción, mediante el nacimiento, ¿cierto? Nosotros somos culpables y somos condenados. ¿Qué merece el hombre desde su nacimiento? Merece la condenación, merece la muerte. Por eso es que cuando decimos el niño es inocente, no, el niño no es inocente, trae esa naturaleza pecaminosa. Entonces él necesita la redención. Para que un niño vaya al cielo, esto necesita la redención, la salvación. Entonces un niño no va al cielo porque es inocente, sino tiene que aplicarse de una u otra forma la obra de Cristo en su vida, la redención de Cristo, si no, no puede entrar al cielo. Porque nadie puede entrar al cielo con una naturaleza pecaminosa. Entonces uno dice, ¿cómo van al cielo los que no creen? Entonces, a los que no pueden creer porque murieron en el vientre de su madre o murieron cuando eran pequeños. Bueno, es un misterio para nosotros, yo creo que van al cielo, pero de una u otra forma debe aplicarse los beneficios de la muerte de Cristo en su vida, porque tienen que ser redimidos de esa maldición que los condena también. Entonces, de una u otra forma, los méritos de Cristo se hacen posibles en el vientre materno o al momento del nacer del niño. Porque ¿puede Dios salvar a un niño en el vientre? Por supuesto, por supuesto. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, desde el vientre de su madre, que tenía el Espíritu Santo en el vientre. Entonces, Dios puede salvar a un niño en el vientre. Spurgeon decía que todos los niños que mueren en la infancia, estos son elegidos de Dios. Por lo tanto, los méritos de Cristo, de la obra de Cristo, se aplican a ese niño que muere en la infancia, a una edad prematura. Entonces, hermanos, el pecado nos fue imputado y como decía, somos pecadores, pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos, porque en maldad hemos sido concebidos. Entonces, la corrupción de Adán y la maldición del pecado, la culpa del pecado, viene transmitida por generación. O sea, tenemos hijos, concebimos desde Adán, nuestros primeros padres, y ellos nacen en esa condición pecaminosa. Y también, por eso tenemos la seguridad de que un niño cuando nace va a morir un día. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya trae las consecuencias del pecado. O sea, el hombre las trae en él mismo. Por lo tanto, sabemos que ese niño un día va a ser adulto y va a morir, va a ser anciano, o va a morir en el tiempo que Dios lo determine. Entonces, todas esas desgracias, bueno, todas esas desgracias vienen con nosotros. Seguimos pecando. ¿Por qué? Porque hay una desgracia en nosotros, ¿cierto? Una naturaleza pecaminosa que viene con Adán. Ayúdenme con estos textos. Salmos 51, 4 y 5, Efesios 2, 1 al 3 y Romanos 8, 7. Salmo 51, 4 y 5, Efesios 2, 1 al 3 y Romanos 8, 7. Amén. ¿Cuál, hermano? Salmo capítulo 51, versos 4 y 5. Amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Entonces, vemos que ahí David reconoce que esta maldad viene desde su nacimiento, desde su concepción. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. ¿Se da cuenta cómo nos llama la Biblia en ese texto? Sí, impresionante. Estábamos muertos primero en delitos y pecados. Muertos. ¿Qué significa que una persona esté muerta? Sin vida. Ninguna sensibilidad a las cosas espirituales. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta que el hombre siempre piensa, y yo creo que nosotros también teníamos esa idea de que no éramos tan malos? Siempre tenemos ese pensamiento, ¿cierto? Porque nos movemos siempre en un círculo de autojusticia. Nos creemos buenos, nos creemos justos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que somos malos por naturaleza. No somos personas buenas que hacemos a veces cosas malas, somos malos que hacemos a veces cosas buenas. Entonces hay pecado en nuestro corazón, hay maldad. Ahora, Dios, en su gracia, en su soberanía y en su poder, limita esa maldad que hay en nuestro corazón para que no hagamos lo que queramos. Porque si Dios nos dejara nuestro libre andar al deseo del propio corazón del hombre, hermano, el hombre sería más malo de lo que es. Veríamos más maldades de las que ya vemos en el mundo. Pero Dios limita, y lo vamos a ver la próxima semana, en los siguientes párrafos de la confesión, nos dice que Dios limita la maldad del hombre, o sea, la restringe, la restringe para que el hombre no haga lo que quiere. Efesios 2, 1 al 3, entonces dice que estamos muertos de nuestros delitos y pecados, que somos hijos de desobediencia, no de hijos de ira, así nos llama el texto, esa es nuestra condición sin el Señor. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Amén. Hasta ahí está bien. Súper. Entonces, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. No se pueden sujetar a la ley de Dios. Entonces, eso está ahí en nuestro corazón. Eso está en... Ahora, nosotros entramos a otro estado. No de los estados del hombre. Cuando entremos al capítulo 9 del libro Albedrío, habla de los estados del hombre. Tenemos un estado de perfección, de justicia original en el principio, luego un estado caído, luego viene un estado de gracia, que es cuando nosotros somos regenerados, y en ese estado nosotros, en ese estado de gracia, donde ya el pecado no nos domina, donde ya no estamos muertos espiritualmente, pero aún quedan residuos, remanentes de pecado en nosotros, que aún nos hace pecar, nos hace fallar, nos contamina. Y luego tenemos un último estado, que será el estado de perfección, el estado de glorificación más bien, cuando Cristo regrese por nosotros, o partamos a la eternidad y nuestro alma sea glorificada. Entonces, estamos nosotros en el estado de gracia. El hombre sin Cristo está en el estado caído, esclavo al pecado. Nosotros estamos en un estado de gracia, ya no somos hijos de ira, ya no estamos muertos en delitos y pecados, pero sí hay un remanente de pecado, y vamos a hablar más de eso la próxima semana, que también habla la confesión, también nos consuela al respecto, en esa lucha que tenemos contra el pecado. Y la confesión termina señalando en el párrafo 3 que solo el Señor Jesús puede librarnos. Solo el Señor Jesús puede librarnos. Adán, como decía, nos representaba en ese pacto de obras. Es por eso que Dios en Génesis promete un pacto de gracia. Dios no deja las cosas así. Dios no deja al hombre en el estado caído, sino que promete una simiente de la mujer que va a ir a la serpiente, y esa simiente de la mujer es Cristo para traer salvación, hermanos, al hombre. Y Cristo es nuestro postrer o segundo Adán, como le llama la Escritura en Corintios, que viene a traernos salvación, viene a traernos
liberación del pecado. Miren si alguien puede leer 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Amén. Amén. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espiritual, espíritu vivificante. Amén. El primer Adán fue un alma viviente y el postrer Adán es un espíritu vivificante. O sea, la Biblia le llama a Cristo nuestro postrer Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán pecó en el huerto del Edén, teniendo todos los beneficios del huerto, de las bendiciones de Dios. El primer Adán, nuestro Padre, nuestro representante, pecó. Pero el postrer Adán, Cristo, ese Dios que se hizo hombre, vino a este mundo a hacer todo lo que Adán no hizo. Adán pecó en el huerto, Cristo venció al diablo en el desierto, sin los beneficios del huerto. Él lo venció completamente por nosotros, para representarnos, para vivir la vida perfecta que Adán no vivió. ¿Se da cuenta que esa representación pactual es importante? Porque Adán no vivió esa vida que debía vivir para que nosotros pudiésemos tener vida, pero Cristo la vivió por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta. Adán nos imputó la culpa del pecado y sus consecuencias. Cristo nos imputa su justicia y las bendiciones de la vida eterna. Por medio de la salvación que Él nos otorga. Entonces, hermanos, maravilloso pensar en esa parte final de la confesión que dice que solo Jesús puede librarnos. Solo Jesús puede librarnos de las consecuencias del pecado. Romanos 5 para finalizar. Romanos 5, nuevamente. Pero leo yo. Verso 18 en adelante dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se da cuenta la representación de Adán y la representación de Cristo? Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, Jesucristo. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, Dios derramó su gracia a pesar del pecado, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso, amén. Por esa salvación que solo Cristo puede darnos, porque solo Él puede librarnos de nuestra condenación, de nuestro castigo del pecado, de lo que el hombre merece por el pecado de Adán, el pecado original que entró en el huerto del Edén y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Bien, oremos. La próxima semana seguimos con la segunda parte final. Amado Dios, gracias le damos, Señor, por este tiempo de meditar en su palabra, de meditar en estos textos. Padre, la salvación que usted nos ha dado a través de Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros no somos merecedores de nada. Todo es por pura gracia y misericordia. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, Señor, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, de estar muertos en delitos y pecados, usted nos salvó. Usted nos lavó, Señor, de toda maldad, y a través de Cristo nos imputó su justicia perfecta, para que nosotros fuésemos considerados justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. En Él oramos y pedimos. Amén.